Gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Pablo Moyano y Héctor Daer manifestaban la contundencia de un paro que, insisto, le voy a preguntar a Néstor antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Sirve de algo el paro, Néstor? Sí. Último bloque de este Aciertos y Errores, y había que ponerle unas buenas caras al programa del día de hoy, y me acompaña a mi derecha el señor Sebastián Varga y a mi izquierda el señor Germán Marcucci, dos hombres del periodismo regional, si se quiere, y la idea de, antes que nada, agradecerle a los dos, charlar un ratito acá en el programa. La idea era un poco que ustedes me cuenten cómo están viviendo estos nuevos tiempos, si se quiere, ¿no? ¿Nuevos tiempos son? Nuevos tiempos, sobre todo para los bonaerenses, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener por ahí un colchón, los que vivimos en la provincia, por esa diferenciación política que tiene la gobernación, que iba a haber por ahí algún tipo de ventaja. Hoy por hoy porque el gobierno nacional es de un sello, el gobierno provincial es de otro, el gobierno municipal es de otro. No, la verdad que perjudica directamente lo que es la situación económica nacional y la desventaja para todos, que tenemos que pagar más el alquiler, que los sueldos están licuados. ¿Todo es lo económico, Germán? Todo es lo económico, sí, sí, no hay ninguna duda. En ese sentido, los municipios están sin obra pública, ya descontado que haya al corto plazo alguna ventaja en ese sentido, y no hay ningún paraguas que pueda sostenerla, digamos, o a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, un buen panorama para las familias, que son las que más lo sufren. Sebastián, ¿vos ves el mismo panorama que ves Germán? Es un panorama por demás complejo, y ya lo había dicho Clinton en los años 90, es la economía, estúpido. Pasa todo por ahí. Directamente. Pasa todo por ahí, sí, y lo que está pasando este año es que con la baja de los salarios, la suba de la inflación a principio de año, mucha gente no solo que no llega a fin de mes, sino que la clase media está liquidando ahorros en dólares, algunos la joya de las abuelas. Bueno, se habló bastante de esto, pero está patente. Y yo lo que veo en los barrios, por lo menos donde vivo yo, muchos vecinos utilizando como pueden los descuentos, por ejemplo, cuenta DNI, claro, DNI y todas esas cosas. Y te digo lo particular que lo hacen en Vicente López, que digamos que no es un lugar muy afín a Kicillof y al gobierno de la provincia de Buenos Aires y o al peronismo. A ver, pero ustedes están haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la economía, pero también es cierto, digamos, que si uno observa la postura del gobierno nacional, creo que este era, y como decía algunos de los invitados del día de hoy, digamos, este era el camino, digamos, la economía, y al menos los primeros efectos, o al menos ven una baja en la inflación, ven un dólar estable, todo ese escenario. Ya hubo un ministro que trabajaba en base a un Excel, y terminaron los clubes de barrio al borde de cerrar, y hace poquito pasó, unos 4 o 5 años atrás. Sí, evidentemente que si te vas a regir por variables económicas y dejando de lado los comedores comunitarios y la grave situación que hay a 20, 30 minutos de la ciudad de Buenos Aires, gente que evidentemente nunca cruzó el primer cordón del conurbano. Sí, la economía va a ser brillante en el sentido de números. Ahora, después en la cuestión humana, y creo que ni siquiera se aplicaría a países de Europa un ajuste tan grande. Hoy por hoy es el tema de los subsidios, ¿no? al transporte. No existe en el mundo un país que no subsidia el transporte, incluso España. Los colectivos son del Estado. Eso es indiscutible. Yo creo que es, como decían el otro día, una nota en una televisora de afuera, el experimento de Milei. Es un experimento. Lamentablemente estamos nosotros siendo víctimas de eso. El que manifestaba el experimento de Milei está haciendo negocios, digamos. El calculo que estás hablando de... Ay, se me fue el nombre. Bueno. Yo lo vi en televisión española, ¿no? Pero lo concreto es que había expositores extranjeros en donde manifiestan que este experimento al menos le está sirviendo para invertir plata momentáneamente, pero que a largo plazo, bueno, se verá, digamos. Pero inversión en concreto no aparece. No, y no nos olvidemos que, a ver, para ir un ejemplo histórico, en 2001 tenías el 1 a 1, tenías la inflación baja, y hubo un estallido social. Es decir, cuando no hay consumo, cuando la gente no tiene plata en el bolsillo, cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas, hay problemas. Y cuando la clase media no puede mandar a sus hijos al colegio privado, no puede pagar la prepaga, que ya vimos lo que pasó con la prepaga. El gobierno liberó los precios y después se dio cuenta de que eso perjudicaba a una gran parte de su electorado, que estaba pagando precios astronómicos por un servicio que a veces casi ni utilizan.
y tuvo que retrotraerse y ahora se peleó con las prepagas, se peleó con la salud privada. Yo no sé dónde va a terminar. Se pone en discusión mucho esta semana lo que algunos, la Central Obrera llevó adelante, que es un paro general. ¿Sirven las medidas de fuerza que se están llevando adelante por algunos sectores? ¿Ustedes lo ven positivo, negativo? A ver, es un golpe de efecto. Para el gobierno sí. Los medios que cubrían eso y le preguntaban a la gente, había opiniones divididas, pero yo lo que veo es que hace 3 meses atrás a la gente que le ponían un micrófono en una estación de tren decía hay que tener paciencia, 2 meses de gobierno, 3 meses de gobierno. Hoy la gente cambió esa paciencia por decir hay que tener fe, la cosa está difícil pero hay que tener fe. Evidentemente lo de ayer tiene la connotación de que no había posibilidad de transporte, sino seguramente había más gente que hubiese ido a su puesto de trabajo. Pero en lo político sí tiene impacto dentro del gobierno, pero no los referentes que estuvieron después en esa conferencia de prensa, digo, Moyano, Daer, no tienen representatividad y no la van a tener nunca en lo que es la del ciudadano medio, que es el que define electoralmente. Vos cubriste las marchas y el paro. ¿Qué notaste en la calle, Sebastián? Bueno, sí, estuve cubriendo las diferentes marchas, por ejemplo, la de organizaciones sociales que se movilizaron desde Puente Saavedra a la Quinta Presidencial. A la Quinta Presidencial, y ya lo dijimos, en un lugar como Vicente López, que quizás es adverso a esto y que vengan, por así decirlo, hordas desde el conurbano, ¿no?, marchando por Avenida Maipú. Sin embargo, yo no vi a la gente, por lo menos adyacente a ello, enojada. Y volviendo a lo que vos decías, si el paro sí o si el paro no ayuda, bueno, yo recuerdo que lo mismo habían dicho allá por 2017, en diciembre, cuando se trató la reforma jubilatoria, que hubo problemas en la puerta del Congreso, con piedras volando, las toneladas de piedras que hablaba, sí. Que decían, bueno, esto ayuda al gobierno porque tenemos estos salvajes rompiendo todo. Sin embargo, a partir de ahí el gobierno cayó en forma... También cayó la variable económica, estalló la inflación y tuvo que terminar pidiendo el salvataje al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Pero pareciera que el gobierno no toma cuenta, o al menos no públicamente, no dice, bueno, la verdad que hubo una marcha masiva de los universitarios, doy marcha atrás en esto, qué sé yo, la verdad que no me gustan los sindicalistas y voy a rever la ley base en algunas cuestiones que tienen que ver con el empleo. Está contento con que el sector poblacional está antiperonista. Entonces hoy por hoy la única oposición es el peronismo. El pro dubitativo, tuviste un invitado que no sabíamos qué rol tiene, y así está el pro en todos los municipios, salvo algún intendente que va en la casa al Quinto de Olivos del pro y se junta directamente con el presidente. Después el resto del pro están expectantes. Entonces hoy por hoy la única opción es el peronismo y la gente está antiperonista. Cualquier opción que se le presente, sea Cristina Kicillof o renovación del peronismo del interior, no quiere saber nada, y con ese colchón el gobierno se muestra siempre combativo aunque le entre la bala. A ver, y entonces, antiperonismo, ¿qué queda? Digamos, si el peronismo no, si Milei, digamos, tiene una situación complicada que más tarde o más temprano la sociedad lo va a resentir. ¿Con dónde es yo creo que lo que pasó en el 2001, digamos. En el 2001 también la gente estaba antiperonista, no se lo veía a Duhalde como había perdido las elecciones en el 99, no se lo veía a Duhalde como una opción. Después un estallido con muertos y no hay opción cuando el gobierno fracasa rotundamente y evidentemente una situación. No estoy diciendo que va a pasar al corto plazo, que va a haber un estallido con muertos, esperemos que no. Pero la única opción viable hoy por hoy es el peronismo después de una situación eventualmente trágica. Si no, de acá a la legislativa del año que viene es incertidumbre para todos. ¿Vos ves lo mismo? Sí, y yo creo que también lo primero que tiene que hacer el peronismo es hacer un poco de mea culpa, porque no lo veo haciendo mea culpa por los desastrosos 4 años de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, hay que decirlo porque no fue solo Alberto, fueron 3 los que gobernaron de alguna manera. Tal cual. Tiene que hacerse cargo de eso y dirimirlo democráticamente, como casi nunca hacen, una interna, ¿no? Sabemos hoy que por un lado está la gente que apoya a Kicillof, que tiene mucho apoyo de intendentes, de gobernadores, incluso de los popes sindicales, y por otro lado tenemos a la cámpora Máximo, que lo están bombardeando y a priori tendría la veña de la ex
presidenta y vicepresidenta. Bueno, la aparición de Cristina, digamos, no es inocente, digamos, por estos últimos tiempos. Cada vez que hay una situación en donde cierto protagonismo tiene el gobierno, o al menos están manifestándole algo al gobierno, aparece Cristina. Esto, yo la mirada que tengo es que perjudica o al menos beneficia al gobierno. Claro, ¿no? por eso salió un intendente de Zona Sur, Esteban Echeverría, a tomar sopa, y otro intendente perdidoso de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, con ese discurso, el de otra vez sopa, y es una realidad. Cristina tiene su referencia, su núcleo duro, que va aumentando en lo que es la edad. Eran los pibes de 20, ahora son de 30 y pico, casi 40, ese es el núcleo duro que lo hacía Cristina, pero la clase media hoy por hoy no ve esa posibilidad, y Cristina hablando en cuasi cadena, como hacía en el año 2010, 2011, 2012, nos retrotrae a esa época, y evidentemente la clase media no lo quiere a eso, y le sirve al gobierno, evidentemente sí, porque también es nuevo en este sentido que este envalentonamiento que tiene Milei, esta característica violenta, no va a durar mucho tampoco. También va a llegar a un punto que la gente se canse también de eso. Y ya para ir culminando, recién hablaba Germán acerca de algunos intendentes que se han reunido con el presidente. Sin embargo, yo también tengo algunas versiones acerca de que a esas personas el presidente las manda a hablar de política con la hermana. ¿Hoy pasa la política por la hermana del presidente? Sí, yo creo que sí, y que hay por lo menos el presidente se maneja en las sombras, así públicamente pareciera que no hace política. Ahora bien, eso no lo sabemos. Déjame poner una duda en eso, porque creo que Milei es presidente sobre todo porque se lo subestimó demasiado. Sí. Y creo que no es momento de seguir subestimándolo, porque fijémonos que a pesar de todo lo que estamos diciendo, tiene un foco, digamos. Tiene un foco, sabe a dónde va, y hay una porción de la población, estaba viendo una encuesta de todo el país de imagen, en donde al presidente le va bien, está bajando en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero después en el interior, en Córdoba y Mendoza. En Córdoba y en Mendoza, que bueno, ya había sacado un gran caudal de votos. Donde no hubo un tarifazo, porque ya venían pagando tarifas altas, donde ya venían pagando servicio, transporte alto. El golpe claramente lo tuvimos los bonaerenses, sobre todo en el AMBA, y ahí es donde se da eso. Pero evidentemente, pienso yo, la crisis le va a llegar en algún momento al cordobés y al mendocino, y hay que ver si llega previo a la legislativa del año que viene. Las legislativas del año que viene son otra historia. Chicos, la verdad que les agradezco a los dos haber compartido un ratito con nosotros. El señor Sebastián Vargas de Zona Norte, el señor Germán Marcucci de SM Noticias, dos medios sumamente importantes de la región. Y esperemos, como siempre digo, haber aclarado un poco esta situación que es bastante confusa para el grueso de la sociedad. Gracias a los dos. Gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Esto ha sido todo, y como siempre digo, espero que haya servido de algo.